En estos momentos abordaremos un tema trascendental en la economía mundial, Thomas Piketty y su libro El Capital en el siglo XXI. El grupo está conformado por Martín Caicedo, Diego Pérez, Leonardo Velasco, Carolina Donado, Adriana Galofre y quienes habla Fanny Fontalvo. A continuación proyectaremos un video como corta introducción al tema que vamos a tratar. En los países industrializados se ha abierto un nuevo debate acerca de la riqueza y la pobreza. Nos dirigimos al Distrito 14 para conocer al economista que dio un nuevo impulso a esta discusión, aquí en la Escuela de Economía de París. El experto estrella del momento es Thomas Piketty, de 43 años. Con su libro El Capital en el siglo XXI y su tesis acerca de la desigualdad del patrimonio, toca la fibra de nuestro tiempo. Un economista solicitado con poco tiempo para hablar. ¿Cuántos ejemplares ha vendido ya? En inglés y francés, 800.000 en total. Solo en inglés, 600.000. 800.000 es mucho para una publicación científica. Veamos qué pasa con otras lenguas. La semana pasada se publicó en China. Y la semana anterior estuve en Corea, donde se vende muy bien. En una semana se vendieron 30.000 ejemplares. A ver qué pasa. En la calle ya lo reconocen, ¿cierto? No mucho, pero conocen el libro, que es lo que importa. La pregunta que mueve a Piketty es, ¿se puede acumular riqueza solo con trabajo? Antes era posible, pero desde hace 30 años los sueldos de la mayoría de la población solo dan para vivir. Ahorrar un patrimonio que garantice algo de seguridad es imposible. Para la generación del baby boom en la posguerra, aún era posible ahorrar dinero con el sueldo. Con las altas tasas de crecimiento económico, se podía partir de cero y con el trabajo alcanzar un cierto bienestar y acumular patrimonio. Hoy, solo los ricos siguen acumulando riqueza, dice Piketty. Invierten sus rentas de capital y gastan solo una ínfima parte. Las ganancias del 10% más rico aumentan rápidamente. Necesitamos un sistema tributario que grave menos el trabajo, especialmente los sueldos bajos. Eso quiere decir que hay que cobrar más impuestos a las grandes fortunas y a los altos ingresos. Son hipótesis que discute con sus estudiantes en la universidad, la misma en la que él estudió. Primero matemática, luego con 22 años se doctoró en economía. Por más de 20 años recopiló datos de todo el mundo, habló con expertos fiscales, elaboró estadísticas. Una colección de datos que abarca 100 años. Muchos críticos y también unos cuantos envidiosos de su éxito han comentado sus conclusiones. Y de ellas se habla en todo el mundo. Hoy lo entrevistan también un equipo de televisión coreano y otro japonés. Una política tributaria común europea, dice Piketty, sería una primera respuesta a la distribución inequitativa de la riqueza. Los partidarios del libre mercado dirían, dejemos que ese 10% de la población gane más, ahora que hay suficiente dinero en circulación. Y ese dinero no se le está quitando a la gente de sus sueldos. La pregunta ¿es bueno para la eficiencia de un sistema económico que un ejecutivo gane 10 millones de dólares en lugar de 1 millón? Examiné los datos y no encontré ninguna prueba de que esto fuese útil. Al final son costos con los que carga el resto de la economía y que deben asumir los sueldos bajos y medios.
Curiosamente, este libro sobre el capital podría convertir en millonario a su autor, que viaja por todo el mundo exponiendo sus hipótesis. Y dando entrevistas. Los equipos de televisión asiáticos ya lo esperan. Thomas Piketty nació el 7 de mayo de 1971 en Gigli, Francia. Es un economista francés especializado en el estudio de la desigualdad económica. Ha permanecido desde el año 2000 como director de los estudios de la École Haute d'Études de Design Sociales y es ahora mismo el presidente asociado de la Escuela de Economía de París y es el autor del Capital del siglo XXI. Thomas Piketty ha sido elogiado por muchos premios Nobel de Economía. Uno de ellos fue Paul Krugman y Joseph Stiglitz. Y ha sido encomiado por el influyente editor del diario Financial Times, Martin Wolf. También ha sido analizado a profundidad por el seminario de Economics, el Capital de Economics. El Capital del siglo XXI tiene una dura crítica hacia el capitalismo y un rasgo que considera inherente a su funcionamiento es que tiene una creciente desigualdad que tarde o temprano será intolerable. El mensaje que nos recuerda Piketty son las predicciones de Karl Marx sobre el inevitable antagonismo entre una minoría más rica y una mayoría más regalada. No en vano esto, The Economics ha apodado a Piketty como el nuevo Karl Marx, el moderno Marx. Pero una de las sorpresas que tiene Piketty es que ha sido invitado por la Casa Blanca y el Fondo Monetario Internacional para que expusiera su tesis y argumentara sus ideales. En este momento les voy a hablar acerca de la obra de Thomas Piketty, que es El Capital en el siglo XXI y sus principales postulados. En el siglo XXI es así no solo en los países ricos como Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa Occidental, sino también en Rusia, China y otros países en fase emergente de desarrollo. Existe un peligro real de que si no se detiene el proceso, aumente la pobreza al mismo ritmo. Y según Piketty, muy bien puede resultar que en el siglo XXI sea un siglo con más desigualdad y por lo tanto más discordia social que el siglo XIX. Piketty expone en su reciente obra titulada El Capital en el siglo XXI cómo se produce la concentración de la riqueza y su distribución durante los últimos 250 años. Sus temas de investigación enfatizan miradas teóricas, históricas y estadísticas de la interacción entre el desarrollo económico y la distribución de ingresos y riqueza. Principales postulados e hipótesis. Piketty postula que el capital nacional está extremadamente mal repartido, con una riqueza privada que se apoya sobre la pobreza pública y que especialmente tiene como consecuencia que gastamos mucho más en intereses de la deuda que lo que invertimos. Por otro lado, es una realidad bastante vieja, teniendo en cuenta el crecimiento relativamente lento que sucede de los años 1970 a 1980. Estamos en un periodo histórico en el que la deuda le sale globalmente cara a las finanzas públicas. Y esta es la razón principal por la que es necesario reducir rápidamente esta deuda. Para reducir la deuda pública, Thomas Piketty pensó en dos soluciones que posteriormente rechazó y nos propone una tercera. La primera solución era la de privatizar los activos públicos con el objetivo de reembolsar la deuda. La segunda solución consistía en anular la deuda, es decir, la amnistía que se hablaba en temas anteriores. La tercera que propugna es la recaudación de un impuesto excepcional progresivo, de forma que los patrimonios más modestos no tendrían que pagar y en cambio pedir más a los patrimonios más pudientes o elevados. La tesis central del libro trata que la desigualdad aumenta cuando la tasa de acumulación del capital crece más rápido que la economía del país. El autor propone que para evitar lo que denomina un capitalismo patrimonial, la implementación de los impuestos progresivos y un impuesto
mundial sobre la riqueza con el fin de ayudar a resolver el problema actual del aumento de la desigualdad. De paso advierte que si no hay cambios en la economía del siglo XXI será parecida a la del siglo XIX, cuando las élites económicas heredaban todo el poder en lugar de obtenerlo del trabajo. Veamos algunas hipótesis que sustentan sus proposiciones. Primero, el liberalismo individualista, conocido como capitalismo, crea riqueza, pero incrementa la desigualdad, puesto que el capitalismo es un sistema político, social y económico en el que grandes empresas y unas pocas personas acaudaladas controlan la propiedad, incluyendo terreno, fábricas, dinero, acciones en bolsa, bonos, etc. Es decir, se concentra el poder en un solo lugar, ya que la clase capitalista concentra una parte impresionante del patrimonio. Los ricos incrementan su patrimonio cada vez más, mientras la rentabilidad del trabajador y el retorno o beneficios de la masa laboral no es constante en el tiempo. Los ricos prevalecen sobre la población. Esa sería nuestra segunda hipótesis. La tercera hipótesis que plantea Piketty es que existe una concentración del ingreso. Además, por la herencia, los hijos serán más ricos que los padres, ya que heredarán grandes fortunas sin necesidad de trabajar o esforzarse por obtenerlas. Piketty describe que esto sucedía en la década de los 70 y que de este modo funcionaba la economía en Europa a principios del siglo pasado, y que la única manera de desmontar esta prepotencia de la riqueza heredada fue la devastación de dos grandes guerras mundiales sumidas en una profunda depresión. El caso es que a lo largo de los últimos meses, el libro ha desatado en Estados Unidos acalorados debates acerca de la dinámica del capitalismo y en especial acerca del auge aparentemente imparable de la minúscula élite que controla una porción cada vez mayor de la riqueza del mundo. También ha suscitado polémicas acerca del poder y el dinero en sitios web y blogs no especializados, y ha puesto en entredicho el mito que constituye el núcleo mismo de la vida estadounidense, que el capitalismo mejora la calidad de vida de todos, y él ha dicho que no es así, pues en vez de hacerlo, incrementa la desigualdad. La tesis de Piketty. El libro El Capital en el siglo XXI agitó en el 2014 y creó el debate sobre la desigualdad en el mundo y la política tributaria. Con más de 1.300.000 de copias vendidas, el libro El Capital en el siglo XXI es el libro del momento en materia económica. Escrito en francés y traducido al español, más allá de ser un bestseller, la obra del francés Thomas Piketty ha puesto a economistas, gobiernos y organismos multilaterales a hablar de la desigualdad extrema que persiste en el mundo. La tesis más polémica de este libro habla sobre la política de impuestos, en la cual Piketty recomienda que las grandes organizaciones paguen mayores impuestos y las pequeñas organizaciones paguen menores impuestos según sean las riquezas que tengan en ese momento. También Piketty dice que para salir de la desigualdad económica recomienda que toda empresa que reciba más de $500.000 tenga un impuesto del 80%, y toda empresa que reciba más de $200.000 tenga un impuesto de 50%. Algunos han visto esta propuesta como algo estratégico para salir de la desigualdad en el país, mientras que otros ven esta estrategia como la más floja de Piketty, ya que es la más tremenda, es la más difícil de concretar. El asunto es que las ideas de este economista han conquistado reconocidos premios Nobel como lo son Paul Krugman y Joseph Stiglitz. No solo agitar el debate público, sino que han comenzado a calar entre muchos. El libro no solo está en los escritorios de los élites de la economía, también está en los funcionarios de grandes países que están saliendo de desigualdades. En Colombia se sabe que el presidente Juan Manuel Santos ha estimulado la lectura de este libro entre sus funcionarios. Pero aunque ciertamente este tipo de gravamen no es nuevo en Colombia, pues existen desde hace 12 años, sin embargo el impuesto al patrimonio se fue rebautizado como gravamen a la riqueza, lo que es coherente con las ideas esforzadas por Piketty. Santos luego propuso llamarlo impuesto contra la pobreza. A pesar de que los escépticos creen que estas recomendaciones, más que impulsar a la economía, podrían hacer un gran daño, Piketty ha hecho una gira por varios países latinoamericanos para explicar lo que
el libro sigue despertando el interés y la atención de muchos. La semana pasada en México, en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, se puso el dedo en la llaga de América Latina. Piketty afirmó que es importante informar a los ciudadanos del país cuánto y cuáles son las personas más ricas del país y cuántos son sus ingresos. Pues resulta y pasa que los altos funcionarios tienen el miedo de que pase de robos, fraudes y todo eso, y lo usan como excusa para no llegar a dar esa información. Y Piketty afirma que si el país no da esa información, no se podrá saber cómo está el país verdaderamente, si tiene una desigualdad, y no se podrá ayudar al país a salir de esa desigualdad. Una de las lecciones más interesantes del libro es que la desigualdad debe medirse de manera novedosa. El argumento que utiliza Piketty es que las encuestas de los hogares tienden a tener sesgos que no permiten medir exactamente este fenómeno. Una mejor manera de hacerlo es por medio de los datos que proporciona una administración tributaria. Por ejemplo, dice Piketty que con la información de una encuesta de hogares, Brasil es un país con menos desigualdad que Estados Unidos. Pero si hace una encuesta con los sesgos, puede darse cuenta de que Brasil es mucho más desigualdad que Estados Unidos. Y entonces también Piketty afirma de que ha aportado mucho al debate, ya que como se ha dado transferencias de activos públicos a manos privadas, lo que ha contribuido a disparar la fortuna es mucho. ¿Qué quiere decir? Piketty dice que actualmente la mayoría de los multimillonarios que hay en el mundo no se han vuelto ricos por innovaciones ni nada de eso, sino que se aprovechan de la privatización de las cosas públicas. Al momento de comprarlos ellos está más barato. Piketty también afirma y pone en revolución el mundo, y más aquí en Colombia que no se utiliza eso, que son los impuestos al dividendo. ¿Qué son los impuestos al dividendo? Los impuestos al dividendo tratan y nos dice de que las personas tienen que pagar según sean sus ingresos y más no el porcentaje, ya que muchos multimillonarios se aprovechan de estos impuestos como están aquí y pagan mucho menos en comparación al salario de ellos, en comparación al salario de un obrero, pagan mucho menos que ellos, ya que ellos utilizan la excusa: mi empresa paga los impuestos, así que yo no pago impuestos, y esto hace que se dé mucha desigualdad en el país. Y la propuesta de Piketty al principio puede que sea difícil de adaptar y muchas personas no van a estar concuerdos con ello, pero si se puede ir adaptando poco a poco, puede llegar a ser y a sacarnos de la desigualdad que hay en el país. Voy a hablar sobre la crítica del libro Capital del siglo XXI de Thomas Piketty. Thomas Piketty es criticado por su ausente experiencia en el ámbito tributario y político, y además de eso, en los principales temas que hay que tener en cuenta en su libro es que es un enfoque neoclásico sobre la oferta y la demanda de los países como principal ausente en el desarrollo económico. Thomas Piketty tampoco tiene en cuenta la robotización y desarrollo económico del país, donde la robotización y la tecnología tienen el principal efecto sobre el trabajo. Las viviendas y las rentas son tomadas en cuenta como el capital. Eso es un error muy importante, porque las viviendas no son un error del capital ni del desarrollo económico, sino una inflación de los activos de los bancos. Además de eso, él no tiene en cuenta el capital humano como principal importancia de las empresas. Hoy en día el capital humano es importante porque es en sí la importancia de las empresas. Además de eso, Piketty no tiene en cuenta que los enfoques neoclásicos no dan permiso a un enfoque del siglo XXI de que los grandes capitalistas no pueden ahorrar el 100% de sus rentas para ser heredadas a la siguiente generación. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la fórmula contra la desigualdad planteado por Piketty. Como él lo dijo en la conferencia, decía: después de esta conferencia hemos entendido bien que la desigualdad es un problema multidimensional, al igual que la pobreza, y por ende Piketty aplica una metodología multidimensional basada en una economía política internacional para comprender el fenómeno. Además que se requieren múltiples acciones políticas, sociales y económicas para combatirla. Bueno, la sociedad patrimonial aumenta la concentración de la riqueza, mientras que el crecimiento disminuye en un contexto de riesgo, debido a las burbujas especulativas que el sector inmobiliario de los Estados Unidos.
Bueno, el aumento de los precios de la vivienda hace difícil que la clase media pueda acceder a esto. Creo que esto es a nivel mundial. Por lo menos aquí en Colombia las viviendas han aumentado demasiado. Bueno, el aumento de los precios de la vivienda hace difícil que la clase media pueda acceder a estos. Luego, la propuesta de imposición es más a la riqueza que el ingreso. Por su lado, los billonarios no solamente han aumentado su riqueza, sino que ahora hay más billonarios que antes. Es la más alta probabilidad, a pesar de que el secreto bancario sigue protegiendo los ceros a la derecha que esconden sus cuentas de oro. Pero para esto, Piketty sugiere la estabilización progresiva de las fortunas, pero no puede decirnos cuándo. Sin embargo, agrega que entonces lo importante o la importancia es hacer crecer el ingreso a la misma velocidad para todos. Algo bastante difícil, ya que, como se mencionaba ahorita, Colombia es uno de los países más desiguales a nivel mundial. Pero sobre todo ahora que pasará la ola de privatizaciones, porque ya no queda mucho que privatizar en el mundo. Es enfático en que la desregulación financiera aumenta la brecha de desigualdad, pero entonces la tasa de retomó de inversión resulta superior a la tasa misma de crecimiento del país. Es lo que acontece hoy el sector bancario y de finanzas, otro desequilibrio macroeconómico. Por ende, la regulación se presenta como la necesidad principal, simultáneamente que se vaya estableciendo el impuesto progresivo a la riqueza. La OCDE agrega una última recomendación sobre la cual vale la pena detenerse, que es ampliar la cobertura y aumentar la equidad de los programas de subsidios a la tercera edad. En efecto, la pobreza de la tercera edad es elevada en Colombia. Es triste ver que aquí en nuestro país muchas de las personas mayores de edad tengan que hacer una fila. Bueno, en el caso de Barranquilla, cuando nos levantamos temprano vemos que en estas IPS, en las cuestiones de los IPS, personas de tercera edad tienen que levantarse desde las 4 de la mañana para hacer una fila apenas para conseguir una cita médica o una orden con un especialista. También se da el caso aquí en Colombia de que muchas de las personas que trabajaron toda su vida tienen que de pronto durar 7, 8, 9 años peleando de pronto con el gobierno para que les dé su pensión. Tristemente es algo que vivimos en el país, sin contar los innumerables impuestos que cada vez están colocando más, o lo que se está basando ahora como es la reforma tributaria, que más que todo perjudica a la clase media, ya que la clase media tiene que sostener tanto a la clase alta como a la clase baja. Continuando con lo que decía anteriormente, luego el sistema de subsidios y pensional ha sido debilitado por los gobiernos anteriores, como el gobierno de Uribe, que aumentó la edad para pensionarse. Además, hay que invertir en la educación de calidad y aumentar la productividad, y con esto aún no bastaría para frenar la desigualdad, que es un verdadero problema estructural del capitalismo. Yo voy a hablarles acerca de lo que fue la visita de Piketty a Colombia y sus comentarios. Piketty dice que el país necesita más transparencia, eso quiere decir acceso a los datos para que la gente los conozca. El sistema tributario de Colombia no es muy progresivo. La desigualdad en Colombia es una de las más altas del mundo, afirma Piketty. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Sin embargo, advirtió que sus acercamientos sobre la causa de las desigualdades en el país son escasos por las limitaciones de acceso a la información. De acuerdo con Piketty, el 20% del ingreso de Colombia está en manos del 1% de la población, mientras que la mitad de esos ingresos pertenece al 10%. Esta concentración es mucho mayor a la que existe en los Estados Unidos. El economista confirmó que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, incluso más desigual que los Estados Unidos. En efecto, según datos del Banco Mundial y el índice de Gini, que es el índice que mide la desigualdad de la economía en los países, para el 2013 fue de 53,5%, lo cual significa que estamos bastante lejos de ser un país equitativo en la repartición de la riqueza. El Estado es el encargado de cumplir con esta función, por lo que desde el principio de su intervención, Piketty dejó entrever que se encuentra de acuerdo con la necesidad de regulación por parte de este.
Pese a que la desigualdad se ha tratado de explicar a partir de la teoría económica, lo cierto es que los determinantes políticos son mucho más importantes. El acceso a la educación y las plazas laborales es una responsabilidad que el Estado debe garantizar. Sin embargo, las condiciones de acceso y la calidad tienen un impacto en el aumento de la desigualdad en nuestro país. Piketty señala que las compensaciones gerenciales están fuera de control y no está explicada necesariamente por la productividad y las habilidades de quienes son elegidos para altos cargos directivos. Sin embargo, los cambios en los gobiernos corporativos de las grandes compañías generalmente benefician a los miembros de las juntas directivas y accionistas para aumentar sus salarios o dividendos. Pero la situación no es similar en el grupo de personas que devengan salarios. En Estados Unidos, por ejemplo, el sueldo mínimo de hace 50 años era mucho más alto que el actual. Mientras hoy, por una hora se paga en promedio $7,50, en los años 60 estuvo cercano a los $10 por los mismos 60 minutos. Obviamente, Piketty afirma que él no puede decir con certeza cuál es el sueldo mínimo óptimo para un país. Para el investigador, la meritocracia sigue siendo un discurso que se utiliza en las élites para justificar la desigualdad en los países. De acuerdo con datos de su estudio, la posibilidad de ir a una universidad para un hijo de padres pobres es cercano al 0%. Entre tanto, uno de padres ricos, de su probabilidad es prácticamente el 100%. Y los que pueden hacerlo lo hacen desde sus casas y el estudio es de cuestionable calidad académica. No basta un sistema público educativo para garantizar el acceso a la educación. Hay cierta hipocresía en Francia, por ejemplo, donde hay un sistema educativo público bastante amplio y la inversión en la educación privada es mucho mayor que en la pública. En Estados Unidos, por otro lado, es un país con buenas universidades, pero la parte inferior, es decir, las personas con escasos recursos, no tienen acceso a una educación de calidad, señaló Piketty. Sobre el proceso de paz, también habló acerca del proceso de paz que se estaba llevando a cabo en Colombia y dijo que la paz hubiese tenido un impacto sustancial en Colombia, el cual hubiese sido difícil de medir, pero que iba a tener un gran impacto en el PIB de nuestro país en el caso de que se hubiese llevado a cabo el proceso de paz. Bueno, voy a hablarles ahora de dos ideas económicas fundamentales que Piketty planteó en su visita a Colombia. Piketty fue enfático sobre dos ideas económicas esenciales. Primero, la desigualdad sostenida no permite el crecimiento sostenido a largo plazo. Esta premisa cae como un baldado de agua fría a Colombia, ya que con una tasa de crecimiento promedio alrededor del 3,2% anual, a pesar de la desaceleración económica coyuntural que vive la región actualmente, pero con un Gini del 53,5%, no podemos esperar que nuestro crecimiento sea sostenido. Piketty lo dijo. La concentración de capital implica primero grandes retos políticos para los gobiernos, pero sobre todo plantea la necesidad de regulación por parte de los estados. El economista francés se quejó ampliamente que no hay suficiente transparencia en cuanto a las estadísticas producidas en el país. Esto se debe a que el DANE no cuenta con suficiente presupuesto para producir estas cifras de forma sistemática, por lo que en el país es el PNUD el que se ha encargado de esto, al producir cifras confiables que son las que hoy son generalmente utilizadas. La segunda idea económica fundamental que adelantó y que es de corte liberal es que no hay problema en que una economía de mercado unos tengan considerablemente más dinero que otros. Dicho de otra manera, el enriquecimiento individual como tal no es un obstáculo para una economía sana. El problema como tal radica en los ritmos de crecimiento. En efecto, el crecimiento del ingreso bajo y medio se encuentra muy rezagado con respecto al ingreso alto. Por otro lado, Piketty descubrió que mientras los grupos más altos de riqueza han aumentado su riqueza entre un 3 y 4 veces más rápido desde los años 80, el ingreso promedio mundial solo ha crecido un 2,1 veces en este mismo periodo de tiempo. Esto constituye un desequilibrio macroeconómico que hay que arreglar. De alguna u otra manera, la discusión que se plantea aquí es en términos de justicia, ya que a simple vista el crecimiento de los más ricos se ha hecho en detrimento del crecimiento de los más pobres.
Piketty defendió la democracia por encima de todo. Luego debería estar de acuerdo que la idea democrática es indisociable. Esto a pesar de lo que afirmen los neoliberales, de la idea de justicia. Y el sistema económico capitalista globalizado de corte neoliberal, siguiendo la receta occidental, terminó siendo lo que podemos afirmar hoy, pasada la primera década del siglo XXI, una receta injusta para los ingresos más bajos, siendo que los ingresos más altos se siguen favoreciendo. En otras palabras, el rico es más rico y el pobre sigue siendo pobre.